el poder del desánimo. Y estoy seguro que hoy el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y si bajaste los brazos, el Señor te puede levantar nuevamente. No pierdas el ánimo. El Señor nos fortalece, Él nos levanta. Y en el momento de la prueba es donde Dios más está presente en nuestras vidas, donde más está en medio del problema y la dificultad, sosteniéndonos. Eso es lo que nos va a decir el Señor en esta mañana, por medio de su palabra. Por eso, para todos los desanimados, hoy hay una palabra de Dios. Él te puede levantar, Él te puede levantar. Pero también tenemos que ser conscientes de que si permanecemos en ese estado de no tener ánimo, de no querer salir adelante, de no querer pelear la batalla, bueno, lamentablemente nos perdemos la bendición, porque la bendición de Dios es para todo aquel que permanece hasta el fin, aquel que pelea y se mantiene firme delante de Dios. Pero también Dios sabe que muchas veces nos desanimamos, y eso puede ser terrible. Aquel que pierde la fe, que baja los brazos, que deja de luchar, bueno, es terrible. Por eso la palabra de esta mañana, Dios nos va a levantar. Dios levanta a su pueblo. Dios está para darnos ánimo. Así que vamos a la Biblia, vamos al Salmo 27. Y vamos a leer a partir del versículo 13 al 14. Fíjese lo que dice esta palabra, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Hermosa palabra y hermosa bendición de Dios, ¿no? Dice el salmista, dice el autor de esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que se alienta a sí mismo, el alma, le habla al alma. Alma, aliéntate, confía en Dios, espera en Él, si no vas a desmayar. Nuestra alma desmaya, nuestra alma se desanima. Muchas veces en los salmos cuando habla de desmayar, habla de aquel que pierde el ánimo, aquel que baja los brazos. Bueno, y este autor de este salmo, por medio del Espíritu Santo, hace esta declaración: alma mía, recibí aliento de parte de Dios, porque si no vas a desmayar. Este mismo consejo es el que debemos recibir todos nosotros. Recibí aliento de parte de Dios. Recibí aliento. Ahí es donde está la bendición. Por eso la palabra de esta mañana es maravillosa, porque Dios nos llama a que nos pongamos en sus manos para ser fortalecidos. Si alguno está desmayando, bueno, recibí aliento de parte de Dios, recibí aliento. Dios te va a levantar, Dios te va a fortalecer. Es muy importante. Pero también tenemos que ser conscientes que es una necesidad, que nos vamos a encontrar, que Dios nos levante y nos fortalezca. En los momentos de dificultad, al primero que tenemos que acudir es a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que Él nos dé aliento. Si estás pasando por alguna dificultad, acércate a Dios y decirle: Señor, alentame, alentá mi alma, dame ánimo para salir adelante, dame ánimo, dame fuerzas. Y quizás si la prueba es muy difícil, bueno, clama a Dios: Señor, dame fuerzas para esta situación, porque si no desmayo, porque si no bajo los brazos. Y Dios, conociendo nuestra debilidad, nuestras flaquezas, es ahí donde va a actuar con poder y nos va a levantar. Vamos a la palabra. ¿Qué más tenemos para esta mañana?
El desánimo es uno de los males de este tiempo, es una realidad. Cuando más nos encontramos con personas que están mal, la palabra que uno más escucha es estoy desanimado, estoy desanimada. La gente es muy común que baje los brazos en este tiempo. Esta generación se enfrenta mucho al desánimo. ¿Por qué? Porque la información es continua. Somos atacados por este mensaje, que las cosas cada día van de mal en peor. Eso produce mucho desánimo. La gente se desanima. Es más, los creyentes, los cristianos, cuando empezamos a mirar demasiado las tormentas, las dificultades, también vemos que muchos bajan los brazos. Cuando escuchamos demasiada información que no tiene que ver realmente con lo que Dios dice, sino con lo que el mundo dice, con lo que dice la sociedad, la gente. Bueno, vemos que tenemos este ataque, es un gran mal que lo vemos continuamente, mucha gente que se desanima. Y ese desánimo tiene poder. ¿Por qué? Porque hace que muchos dejen de pelear. Por eso, si estás pasando por esta dificultad, no creas que sos el único o sos la única, sino que tenés que saber que es algo que está sucediendo. Y es algo que Dios conoce y que Dios puede trabajar en nuestras vidas. Dios puede obrar para que podamos ser fortalecidos. Es una realidad de este tiempo. Por eso, si estás atravesando por esta dificultad, tenés que saber que Dios va a actuar para ayudarte y que te puedas levantar. Vamos a otra palabra. La falta de fe es una de las causas del desánimo. Para los creyentes, para todos los que están conectados. Si estás conectado, estoy seguro que sos parte del pueblo de Dios. Estás buscando del Señor. Bueno, si estás bajando los brazos, una de las causas puede ser por tu falta de fe. Algo en tu vida está haciendo que pierdas la fe. Y por esa falta de fe estás bajando los brazos. Por esa falta de fe, por esa prueba que te estás enfrentando, bueno, estás teniendo temor. En vez de tener la certeza de que Dios te va a librar, bueno, estás recibiendo dudas, temores, de que algo malo puede suceder. Algo totalmente contrario a la fe. Cuando uno se empieza a desanimar, en nuestras mentes empiezan a cruzarse pensamientos de que no vamos a salir adelante, de que vamos a fracasar, de que las cosas no van a ir bien. Entonces es ahí donde el poder del desánimo empieza a actuar sobre nuestras vidas. Pero ¿qué es la fe? La fe es que tenemos la certeza de que aún sin ver, sabemos que Dios va a obrar. Tenemos certeza de que en las manos de Dios todo va a estar bien. Pero esa fe, para que esa fe sea firme, tenemos que trabajar sobre ella. Tenemos que trabajar para que esa fe sea constante, para que no decaiga. La Biblia es clara, nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Quiere decir que algo fundamental para tener fe es que hay que ir a la palabra, leer la Biblia, escucharla, escuchar un mensaje. Eso aumenta nuestra fe. Es importante para tener un ánimo, para estar con aliento de vida, para estar fortalecido, tener fe. Pero también Jesús, hablando de este tiempo, vamos a la palabra y vamos a ver lo que dijo Jesús, hablando de esta generación, hablando del final de los tiempos. En Lucas, capítulo 18, versículo 8, dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta fue la pregunta
que nos dejó el Señor. Cuando venga a buscar a la iglesia, ¿voy a encontrar fe o voy a encontrar muchos cristianos que están desanimados porque han perdido la fe? Por eso es tan importante trabajar sobre la fe, para no desanimarse. Por eso es tan importante, en medio de tantas dificultades, trabajar para que nuestra fe sea una fe sólida, que permanezca aún en medio de cualquier prueba. En medio de cualquier problema tenemos que tener una fe firme. Jesús sabía de esto, por eso hizo esta pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? O quizás muchos, aún del pueblo de Dios, se van a desanimar. Sé que en esta mañana hay hermanos y hermanas que están recibiendo esta palabra y que muchos se han desanimado. ¿Por qué? Porque hay tantas dificultades que hasta dudan de que Dios los puede bendecir. Porque creen que ya Dios les ha hasta soltado la mano, y eso es por el poder del desánimo. La falta de fe. La fe es todo lo contrario. La fe hace que aunque la realidad sea adversa, aunque nuestros ojos vean algo que quizás no esté funcionando, la fe nos da la certeza de que sabemos que vamos a recibir un milagro, de que Dios va a actuar. Aunque quizás la realidad nos muestre lo contrario, la fe hace que avanzamos porque tenemos esa esperanza de que vamos a recibir un milagro de parte de Dios. Seguramente el Señor está hablando a tu corazón y te dice: en tu vida, ¿voy a encontrar fe o voy a encontrar desánimo? Por eso es tan importante trabajar sobre la fe, pedir fe, porque también uno de los dones del Espíritu Santo es la fe. Así que te animo a que cuando terminemos este mensaje vamos a hacer una oración y vamos a pedir por fe para no desanimarnos. Y pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame fe. Y también trabajar, escuchar y buscar en la palabra de Dios para tener más fe. Y esa fe va a ser una fe sólida, que no solamente se sostiene en el éxito o cuando las cosas van bien, sino que también en medio de la adversidad estamos firmes, esperando y confiando en Dios, porque sabemos que Él va a obrar. Esa es la fe. Vamos a la palabra, otro mensaje. ¿De qué depende nuestro estado de ánimo? Es muy importante hacernos esta pregunta para no caer en el desánimo. Tenemos que evaluar cuáles son aquellas cosas que nos hacen perder el ánimo, o nos desaniman, o nos ponen tristes. Porque también hay que evaluar. Muchas veces nos desanimamos por cosas que no tienen sentido. Estamos mal enfocados. Estamos mirando aquellas cosas que le estamos dando demasiada importancia, aquellas cosas que quizás no son tan importantes en la vida. Entonces la pregunta sería: ¿qué es lo que cambia tu estado de ánimo? ¿Cuáles son aquellas cosas que te hacen angustiar, te hacen desanimar y te hacen perder las fuerzas para seguir adelante? Quizás el problema es un mal enfoque de la vida, simplemente eso. Entonces, primero debemos hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que cambia mi estado de ánimo? ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen que uno se amargue y que muchas veces la persona no tiene ganas de salir adelante? Bueno, hay que evaluar. ¿Tienen sentido esas cosas? ¿Tienen sentido? ¿Valen la pena? Quizás es el dinero, demasiado afán por el dinero. Quizás es el temor al futuro, por falta de fe, por falta de confianza en Dios. Quizás son relaciones con las personas que no son buenas,
hay relaciones tóxicas, relaciones que quizás no tienen sentido de que sigan adelante. Bueno, hay que evaluar qué es lo que cambia nuestro estado de ánimo. Es muy importante, como dice la palabra, conocernos. Así como debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que tener conciencia de lo que somos y conocernos y ver qué es lo que cambia nuestro estado de ánimo. Es muy importante. Otra pregunta: ¿cuál es nuestra percepción del éxito o del fracaso? A veces nos desanimamos porque estamos también teniendo una idea equivocada de lo que es realmente tener éxito o de lo que es fracasar. Es muy común escuchar en este tiempo gente que dice: no llego a nada, no voy a llegar nunca a nada. Y la pregunta sería: ¿qué es no llegar a nada? Quizás es un mal enfoque, es un mal enfoque. Vemos que la sociedad tiene una idea de llegar a hacer algo, es tener bienes, tener fama y éxito, y quizás eso no es importante, o no es todo, o no es todo. Personas que creen y dicen: llegué a algo porque tienen dinero, pero luego están amargados y tristes, sin sentido a sus vidas, y entonces realmente, por lo que vemos en la Biblia, no han llegado a nada, porque sus vidas no tienen sentido. Entonces también evaluar, porque quizás la raíz del desánimo es una idea equivocada de lo que es el éxito y de lo que es el fracaso. La sociedad nos enseña que ser algo es tener mucho y convertirse en una persona conocida, pero quizás para Dios es otra cosa tener éxito. Vemos en la Biblia personas que tuvieron éxito, pero para los ojos de la sociedad, del mundo, parece que fracasaron, pero realmente ellos llevaron a cabo la voluntad de Dios, hicieron la voluntad de Dios. Eso es tener éxito. Eso es tener sentido en la vida, que la vida tenga sentido. Pero bueno, es muy importante percibir qué es lo que realmente debemos hacer, cuál es la voluntad de Dios. Y quizás una de las causas de nuestro desánimo es que estamos mal enfocados. Aún los que servimos a Dios en el ministerio, podemos estar mal enfocados en la obra de Dios. Y nos enfocamos y creemos que cuando algunas cosas funcionan es tener éxito y todo está bien, y eso nos anima. Pero cuando empezamos a tener dificultades, perdemos el ánimo aún en el servicio a Dios porque estamos mal enfocados. Vamos a ir a una enseñanza. Jesús envió a 70 hombres a predicar el Evangelio y vamos a ver que ellos en un momento estaban mal enfocados y Jesús les tuvo que enseñar. Así que vamos a la Biblia. Lucas, capítulo 10, versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús les dice, porque ellos venían felices, porque creían que el éxito estaba en que tenían poder sobre los espíritus diabólicos, sobre los demonios, que podían cortar maldiciones y hacer milagros, y creían que eso era causa para estar felices y estar bien. ¿Y qué les dice Jesús? No se alegren por eso, que eso no cambie su estado de ánimo, que realmente sean felices porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos. Son personas salvas. Bueno, esa debe ser una causa para no perder el ánimo. Los creyentes, aún en estos tiempos de tanta adversidad, los ministerios que quizás a muchos no les está yendo como creían o como esperaban, las iglesias que quizás por este tiempo de pandemia han tenido que estar cerradas, bueno, diferentes dificultades y quizás tienen un mal enfoque de lo que es el éxito. Debemos alegrarnos de que somos salvos,
Debemos alegrarnos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso debe ser causa de tener ánimo, de estar bien. Luego, todas las demás cosas pueden ser circunstanciales. Hoy está complicada la iglesia, el ministerio, el servicio, pero luego pueden cambiar. Dios va a obrar, pero nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nuestro ánimo no tiene que depender del éxito que tenemos aquí en la tierra. Lo mismo pasa con los negocios, con las carreras, con los emprendimientos. Seguramente tenemos promesa de Dios que vamos a prosperar y vamos a ser bendecidos. Pero si por alguna razón no sucede, no tiene que ser causa de desanimarnos. ¿Por qué? Porque esa no es la fe. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Somos salvos. Cualquier circunstancia terrenal es algo solamente terrenal. Por este tiempo. Quizás hoy puede estar algo complicado, pero seguramente Dios lo puede cambiar porque nuestro Dios hace milagros, hace milagros. Por lo tanto, eso no debe cambiar nuestro estado de ánimo, no nos debe desanimar. Vamos a otra enseñanza. La oración es el arma para no desanimarse. Esto es fundamental. Ahí es donde tenemos que levantarnos y no bajar los brazos. Tenemos que orar. Es ahí donde la iglesia es poderosa. Cuando estés atravesando por alguna dificultad, ora a Dios. No te desanimes. Cuando ves que estás bajando los brazos porque la situación es difícil, ora a Dios. Ora a Dios. Es ahí donde somos fuertes. El Señor nos dejó una enseñanza. Vamos a la Biblia. En Lucas capítulo 18, una historia de la viuda y el juez injusto. Versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar para no desanimarse. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cómo Dios no va a obrar si insistimos? Si hasta un juez injusto hace algo por una viuda, solamente porque la viuda insistía, no se desanimaba, no desmayaba, sino que insistía clamando por un milagro, clamando por justicia, clamando para ser librada de ese problema que tenía. ¿Qué más nuestro Dios, que es un Padre de amor? Dios nos va a contestar y nos va a librar. Por eso es tiempo de levantarse, de tener ánimo, no de desanimarse y de bajar los brazos. Y si estás atravesando por alguna dificultad, iglesia, debemos orar, debemos clamar a Dios, pedirle, insistí, encerrate en tu habitación y clama a Dios. Y si parece que no sucede nada, insistí nuevamente. Recordale, Padre Celestial, mira mi vida, necesito un milagro. Un día, otro día, y las veces que sea necesario, acércate a la presencia de Dios. No desmayes, no te desanimes, sino todo lo contrario. Afirmate en tu fe y busca a Dios con todas tus fuerzas.
Clamá aún en tu intimidad, donde nadie te ve, pero tu Padre Celestial te está mirando y Él va a escuchar tu oración. Y estoy seguro que va a hacer justicia, que va a ser un milagro en tu vida, pero no te desanimes. Esta es una enseñanza que nos dejó Jesús para que no bajáramos los brazos. Tenemos que insistir, tenemos que ir a su presencia y clamar, y Dios nos va a librar. La oración es el arma más poderosa que tenemos los creyentes. Poné todas tus dificultades, poné todos tus problemas, deja tu familia en las manos de Dios en oración y Dios va a tomar el control. Deja tu economía, tus negocios, tu trabajo. Deja en las manos de Dios aquellas cosas que tenés que, quizás obligaciones que tenés que responder y ves que tus recursos no alcanzan. Bueno, clamá a Dios. Él va a obrar, Él te va a librar. Vamos a otra palabra. ¿Qué más nos dice el Señor? Y fíjese, Cristo murió en la cruz para que nosotros no nos desanimemos. El plan de la cruz, el plan redentor, el propósito era librarnos del pecado, limpiarnos, redimirnos, salvarnos, pero también que no perdamos la esperanza, para que no nos desanimemos. Quiere decir que Cristo hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario para que no bajes los brazos, para que la iglesia no se desanime. Por eso es tan importante no subestimar, no menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si en este momento bajaste los brazos, te desanimaste y estás perdiendo la fe, Cristo murió en vano en la cruz del Calvario para tu vida. Por eso es tan importante recibir el sacrificio de Dios por completo. Así como eso que era simbólico en la Pascua en el Antiguo Testamento, que los israelitas debían comer del sacrificio en su totalidad y no dejar nada, bueno, nosotros igual. El sacrificio de Cristo en la cruz tenemos que recibirlo por completo, no dejar nada. Y tiene que ver con el ánimo, no perder el ánimo, no desanimarnos, porque Cristo murió por eso en la cruz del Calvario, para que no pierdas la esperanza. Vamos a Hebreos. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3? Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una de las causas que Cristo fue a la cruz es para que no desmayemos, para que no pierdas el ánimo, para que no te desanimes. Por lo tanto, recibí de parte de Dios ese sacrificio que hizo en la cruz por tu vida, por nuestras vidas. Si bajaste los brazos, te animo a que en este momento te inclines delante de Dios y le digas: Señor, te pido perdón, porque sé que fuiste a la cruz del Calvario, moriste por mi vida para que yo no me desanime. Si recibiste esta palabra, te invito a que pongas la mano en tu corazón. Junto con los líderes vamos a orar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar por tu vida. Padre Celestial, hemos soltado tu palabra y sabemos que tu palabra tiene poder. Y oramos y bendecimos a toda la iglesia. Y declaramos, Señor, que tu pueblo se levanta. Tu pueblo se levanta. Te damos gracias por haber muerto en la cruz del Calvario, para que nosotros no nos desanimemos, para que nosotros nos levantemos. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Pero también oramos por aquellos hermanos y hermanas que han bajado los brazos, que en este momento están atravesando por el desánimo y que están perdiendo la fe. Señor,
que tu Espíritu Santo los esté levantando, que tu Espíritu Santo esté renovando sus fuerzas. Quizás es todo el hogar, toda la familia que han perdido la fe y la esperanza y hoy están desanimados. Quizás es por una gran dificultad, por una gran prueba. Señor, soltamos bendición sobre sus vidas y te pedimos que tu poder esté fortaleciéndolos, levantándolos y que su fe sea afirmada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén.